Buenas noches, habitante de la dimensión X. En la quietud de esta hora tardía, bajo la luz espectral de la luna, abriremos uno de los archivos más sangrientos y olvidados de la historia. Nos adentraremos en el corazón de la paranoia europea medieval, donde la bestia y el hombre se fundieron en el horror de la búsqueda y captura de lo imposible. Hablamos de la licantropía y los juicios del hombre lobo. Relaja tus sentidos y déjate llevar a lo profundo de la Europa medieval, a sus noches frías y oscuras. Permite que el ambiente lúgubre de ese mundo se disuelvan en la calidez de tu propio descanso. La narrativa de la transformación de hombre a bestia es tan antigua como la civilización. En la Grecia y la Roma clásicas, el hombre que se volvía lobo, como el rey Licaón en la mitología, era víctima de un castigo divino, mientras que en la Europa pagana, los guerreros nórdicos, los berserkers, abrazaban la furia del oso o del lobo para obtener fuerza en la batalla. Era una magia salvaje, pero no inherentemente maligna. Pero todo cambió con la consolidación del poder eclesiástico. A partir del siglo XII, el mundo fue dividido en dos: lo que provenía de Dios y lo que era obra del diablo. La Iglesia, a través de pensadores como Tomás de Aquino, estableció la doctrina: el diablo no podía recrear el milagro de la transformación física completa. Eso solo lo hacía Dios. Pero sí podía crear una ilusión tan poderosa que engañara a los sentidos del hombre. El hombre lobo era, por lo tanto, un hereje que había pactado con el maligno para cometer sus actos bajo esta capa de engaño. Esta clasificación fue crucial. Al convertirse en herejía, las leyendas de licantropía dejaban de ser un problema del folclore y se convertía en un crimen capital contra la fe y el Estado. El miedo al lobo era real, especialmente en épocas de guerra y hambre. En la Francia del siglo XV, los lobos atacaban a los ejércitos en retirada y a los campesinos debilitados, pero los crímenes que llegaron a los tribunales eran de una naturaleza más oscura, que exigía una explicación demoníaca. Los actos atroces que definieron los futuros juicios se centraban en la ruptura total de la humanidad. La acusación más recurrente era el consumo de carne humana cruda extraída de las víctimas. Esto se catalogaba como un rito satánico y un ultraje. En la mente popular, la forma en que los cuerpos eran encontrados iba más allá de la depredación animal. Era la firma de una maldad consciente. Otro de los actos más atroces que aterrorizaron a la población fue el ultraje y la sustracción de niños pequeños en los límites del bosque. Este horror se convirtió en la firma del hombre lobo, pues representaba un asalto directo a la pureza y al futuro de la comunidad. Además, se le atribuyeron las destrucciones masivas de ganado. Estos sacrificios de animales, que excedían con creces las necesidades de un simple depredador, se interpretaban como actos de vandalismo demoníaco, diseñados para sembrar el pánico y diezmar a la población. La sociedad ya no buscaba un animal, buscaba al hombre que, por voluntad o desesperación, había entregado su forma y su alma al terror. La verdadera gran explosión de la caza del hombre lobo se dio entre los siglos XVI y XVII, coincidiendo con la gran caza de brujas. En ese momento, las autoridades eclesiásticas, principalmente la Inquisición, se sintieron con el poder suficiente para confrontar al mal en todas sus formas. Aquel año de 1573, en la región de Dole, Borgoña, en Francia, fue un tiempo de oscuridad y miseria.
La tierra estaba marcada por el hambre y la desesperación de la gente crecía ante un terror más inmediato y horrible, una escalofriante ola de desapariciones de niños. Esta atmósfera de pánico y dolor nos remonta al primer caso de licantropía documentado con gran detalle en la historia de Europa. Las sospechas recayeron sobre un hombre marginado, un ermitaño y vagabundo que deambulaba por los bosques, Gilles Garnier. La comunidad, buscando una explicación sobrenatural a los brutales actos, lo señaló y acusó de ser un hombre lobo. Gilles Garnier terminó por ofrecer a sus inquisidores el relato que esperaban oír. Confesó haber recibido del diablo mismo un ungüento mágico y grasoso. Esta sustancia impía, según declaró, le permitía transformarse en un lobo para saciar su voraz y caníbal apetito. Sus crímenes se convirtieron en la personificación de la brutalidad atribuida a la licantropía. Se le acusó específicamente de quitar la vida de una niña de 10 años. El terror se extendió aún más con los testigos, aterrorizados, que declararon haberlo visto corriendo a 4 patas con la apariencia de un lobo. El proceso judicial contra Garnier fue rápido y brutal. El tribunal fue implacable con el vagabundo. En una época donde la histeria y la superstición tenían peso legal, Garnier fue hallado culpable de 2 de los crímenes más temidos: licantropía y brujería. La sentencia fue definitiva y ejemplarizante. Su ejecución fue pública, sirviendo como una advertencia solemne. Gilles Garnier fue quemado en la hoguera en la misma ciudad de Dole. Este juicio, llevado a cabo en 1573, marcó un precedente legal y sirvió de modelo en toda la región. Demostró de manera inequívoca que la ley civil no dudaría en tratar a la bestia, el licántropo, con la misma dureza y rigor que a la bruja. La justicia, bajo el signo del terror, había encontrado su chivo expiatorio y había establecido la pauta para futuras persecuciones de hombres lobo. Mientras la hoguera de Gilles Garnier en Dole aún humeaba en la memoria popular, la cumbre de la histeria y la crueldad se alcanzó en Bedburg, cerca de Colonia, Alemania. El protagonista de este nuevo y espeluznante capítulo fue Peter Stump, un granjero de mediana edad, notable por su cojera. En el transcurso de 25 años, según la acusación, se le atribuyeron decenas de transgresiones graves. Su juicio en 1589 se convirtió en el más publicitado de su tiempo. Sometido a un interrogatorio prolongado y extremo, Stump cedió y ofreció una confesión que se ajustaba a los mitos. Declaró que, a la edad de 12 años, había sellado un pacto con el maligno. El diablo le había entregado un cinturón de cuero negro que, al ponérselo, lo transformaba en un lobo voraz, grande y de ojos fieros. El cinturón se convirtió en el símbolo de su poder oscuro. Su confesión, registrada en los documentos de la época, relataba prácticas que hoy se consideran entre las más atroces. Se le acusó de alimentarse de carne humana, de profanar cuerpos, de extraer criaturas del vientre de mujeres encintas y de mantener relaciones prohibidas con miembros de su propia familia, a quienes también vinculó a su pacto. Ante la magnitud de estos testimonios, las autoridades optaron por atribuirle la responsabilidad de numerosos crímenes sin resolver de las últimas décadas. La sentencia de Stump fue concebida como un espectáculo de terror público. Fue atado al instrumento de tortura conocido como la rueda y sometido a castigos que, según los cronistas,
simbolizaban la corrupción de su alma. Tras ello, recibió la pena capital. El castigo no terminó con él. Su cuerpo, junto con el de su hija y su amante, ambas implicadas en la confesión, fue quemado en una hoguera masiva. Para sellar el recuerdo de esta atrocidad, se erigió una columna con la figura de un lobo como advertencia perpetua a los habitantes de Bedburg. Con este acto de crueldad espectacular, la histeria por la licantropía había reclamado su víctima más notoria y brutal. Con el avance del siglo XVII, las voces del racionalismo comenzaron a hacer preguntas difíciles. Los juristas notaron la terrible uniformidad de las confesiones, sugiriendo que eran dictadas por la tortura, no por la verdad. Entonces el enfoque se desvió del demonio a la enfermedad y el desorden mental. Los académicos y médicos ofrecieron nuevas explicaciones. El diagnóstico médico común fue la melancolía, un desequilibrio de los humores que llevaba a la persona a la desesperación y la alucinación. El hombre que creía ser un lobo no estaba poseído, sino afectado por la mente. La licantropía clínica se consolidó como un trastorno psiquiátrico. El caso que sirvió como punto de inflexión y precedente fue el juicio de Jean Grenier en Francia, en 1603. Grenier, un adolescente pobre y claramente desquiciado que confesó sus transformaciones, fue examinado. El juez, Pierre Delancre, dictaminó que Grenier estaba loco, no endemoniado. En lugar de la hoguera, fue condenado al encierro en un monasterio. Esta decisión marcó el final de la caza. El hombre lobo era ahora un paciente, no un hereje, y así la cacería del hombre lobo empezó a menguar y los últimos casos documentados se extinguieron a mediados del siglo XVII, incapaces de sostenerse ante el creciente escepticismo judicial. Los archivos de Gilles Garnier y Peter Stump no son solo cuentos de terror, son crónicas de la debilidad humana. La licantropía nos enseñó que el monstruo más grande no es el que tiene colmillos, sino el que nace del miedo. Si disfrutaron de este recorrido por la histeria y los juicios del hombre lobo, no olviden dejar su me gusta en el video. Y si aún no lo han hecho, es el momento de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo capítulo de Historias de la Dimensión X. Dejen en los comentarios qué les pareció este caso y qué otro tema les gustaría que exploráramos. Nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta pronto.